El componente que vamos a ver hoy es el componente JTabsPaint. Este componente, como lo podemos observar, podemos agregar pestañas en él. Aquí tenemos, en uno de los ejemplos, tenemos 4 pestañas. En cada una de ellas podemos ir agregando otros componentes. Tenemos otro ejemplo. Aquí ya tenemos en la pestaña personales, tenemos etiquetas, cajas de texto y botones. En la que dice profesionales pueden haber o podemos agregar otros componentes. Este componente es un objeto JTabsPaint, ordena los componentes de la interfaz gráfica de usuarios en capas, en donde solo una capa está visible en un momento dado. Los usuarios acceden a cada una de las capas mediante una ficha. Mírenlo así como que es una carpeta y ustedes para entrar a esa carpeta hacen doble clic, ingresan, quizá dentro de esa carpeta tienen otras carpetas y van ingresando cada una de ellas, o sea, haciendo doble clic. Entonces así es parecido este componente. Aquí tenemos un objeto JTabsPaint que él tiene 3 pestañas. Entonces, para poder ver lo que está en la pestaña 2, tenemos que hacer clic en ella. Lo que está en la pestaña 3, tenemos que presionar esa pestaña para poder ver lo que nos presenta en esa. Las fichas aparecen en la parte superior de manera predeterminada. Si usted no lo especifica, entonces de manera predeterminada van a aparecer en la parte superior. Pero también pueden aparecer las fichas, pueden aparecer a la izquierda, a la derecha y en la parte inferior. Lo podemos posicionar en cualquiera de esas, superior, inferior, izquierda, derecha, en cualquiera de ellas. Si el componente es un contenedor como un panel, por ejemplo, puede utilizarse cualquier administrador para ordenar los componentes que se van a agrupar en él. Podemos definirlo, ¿verdad? Si vamos a establecer la posición y el tamaño de los componentes, pues establecemos el layout del panel en nulo. Si lo vamos a ordenar con el flock layout, pues ese sería el argumento para el layout. El flock layout sería el grid layout o el border layout. Entonces podemos establecer el layout para ordenar los componentes en esa ficha. Y vamos a empezar con el ejemplo. Aquí tenemos las líneas generales. Declaramos la clase, el constructor, y establecemos los métodos que frecuentemente lo hacemos. Agregamos una etiqueta para mostrar un título. Entonces aquí agregamos el nuevo componente, el JTabsPaint, lo creamos y utilizamos la clase, lo instanciamos. Para decidir dónde vamos a mostrar las fichas, entonces en el argumento del constructor de la clase, invocamos la clase JTabsPaint y decidimos, ¿verdad? Si va a ser en la parte superior, pues invocamos la constante top. Si es en la parte inferior, entonces sería .button. Si es a la izquierda, iría left, o a la derecha, right. Entonces estas son las posiciones en que ustedes lo pueden ubicar las fichas, entonces, en cualquiera de ellas. Luego establecemos, si lo vamos a personalizar, podemos establecer la fuente. También podemos establecer, si estamos utilizando el layout nulo, pues le establecemos la posición y el tamaño en que se nos va a mostrar en la ventana. Y agregamos el componente. Hasta el momento, al ejecutarlo, el código hasta donde lo tenemos, se les va a mostrar esta ventana. Ustedes pueden ver que está un marco, hay un borde ahí. Este sería el componente JTabsPaint. Hasta el momento no hemos agregado una pestaña, o sea, una ficha, no lo hemos hecho. Entonces solamente se nos muestra el recuadro. Para poder agregar componentes en una de las fichas, tenemos que agregar, ¿verdad?, otro componente que nos sirva para agrupar esos componentes, para ordenarlos. En este caso vamos a utilizar un JPanel, o sea, lo vamos a agregar y lo llamamos JPN-pestaña 1. Recuerden que es preferible no utilizar la E. Le establecemos el color al JPanel. Para agregar la pestaña, utilizamos el método add tab. Cuando ustedes después piden el punto, van a escribir add, les va a aparecer tres métodos, del cual ustedes pueden elegir. El primer método tiene 2 parámetros para recibir 2 valores, un valor para el título y un valor y un componente, el componente que vamos a agregar. Si es el panel, pues tendríamos que pasar aquí
el objeto que hemos creado. El segundo componente espera recibir un título, espera recibir un icono, porque también podemos mostrar en la ficha. Podemos establecer un icono para que se nos mire ahí bonito. Y también espera recibir el componente. El tercer método adaptar espera recibir un título, que establezcamos un título, establecer un icono. El componente, le pasamos el componente, el que vamos a agregar, y espera recibir un tipo. O sea, este de tipo string pueden mostrar una cadena. Entonces, cualquiera de estos tres métodos ustedes pueden elegir para agregar el componente a la pestaña. En este caso vamos a elegir el que tengo sombreado en amarillo, que es el primer método. Entonces agregamos el título, le vamos a decir que aparezca nuestra ficha, va a aparecer el título, pestaña 1. Y agregamos el JPanel que estamos trabajando con él. Y aquí lo pasamos. Entonces serían los dos argumentos que espera recibir el método adaptado. Luego la siguiente línea de código sería establecer el layout que se va a mostrar en el JPanel, el cual vamos a organizar los componentes que vamos a agregar. Al ejecutarlo hasta este momento se nos va a mostrar, aquí ya pueden observar que aquí tenemos la primer ficha que dice pestaña 1, que es la que acabamos de agregar. En las fichas podemos agregar componentes. Ya en el JPanel podemos crear, en este caso vamos a crear una etiqueta que nos diga nombre, establecemos la posición y el tamaño y lo agregamos al JPanel. También agregamos una caja de texto, también establecemos su posición y el tamaño y lo agregamos al JPanel. Agregamos un componente, un botón, y también establecemos la posición y el tamaño en que se va a ubicar en el JPanel y tenemos el cuidado de agregarlo al JPanel. Y aquí tenemos nuestra pestaña con los tres componentes que agregamos. Vamos a agregar una segunda pestaña. Para ello necesitamos agregar un JPanel para poder organizar algún componente de ejemplo. Creamos el JPanel, luego agregamos la pestaña para que se nos muestre, ¿verdad? Le vamos a decir que en el título se muestre pestaña 2. Aquí yo elegí el segundo método, en el cual podemos establecer un icono. En este caso no establecí icono, por eso va nulo. Y agregamos el JPanel 2. Establecemos un fondo, el fondo al JPanel, el mismo del primero para que sea uniforme. Y que el usuario al momento de navegar en las pestañas le parezca que está en la misma, que no cambie. Luego establecemos el layout con el cual vamos a ordenar los componentes, y en este caso sería nulo. Establecemos la posición y el tamaño de los componentes. Y aquí tenemos ya la pestaña 2. Hasta el momento sin componente. Le vamos a agregar un componente para que lo tengan de ejemplo. Vamos a agregar un componente, es uno nuevo, solo lo estoy agregando para que lo conozcan. Su funcionalidad ya sería otra clase aparte. Entonces creamos el componente, el JColorChooser, y este componente lo vamos a agregar al JPanel de la pestaña 2. Este componente nos ayuda a seleccionar un color de una forma más atractiva para el usuario. Eso nosotros lo hacemos con frecuencia cuando utilizamos una forma, nos vamos allá a la opción de darles color, de seleccionar un color y navegamos por él. Entonces establecemos la posición y el tamaño del componente selección color y lo agregamos a la pestaña, al JPanel de la pestaña 2. Entonces este es el componente, el J para seleccionar el color. Si ustedes observan aquí, este es uno de los del componente nuevo que estamos utilizando. Aquí podemos navegar en otras pestañas que tiene y podemos seleccionar el color que ustedes deseen. Como les digo, este va sin funcionalidad, solamente van a poder navegar en él. Si ya queremos seleccionar un color y utilizarlo, pues ya sería otra clase. Vamos a agregar una tercera pestaña. Aquí les escribía de ejemplo, utilicé el tercer método para agregar la pestaña, que aquí ya tenemos el tipo. Si puede recibir un string, yo no se lo coloqué, entonces va nulo, el icono va nulo. El título de la pestaña será pestaña 3.
de la ficha y pasamos el JPanel pestaña 3. Establecemos el color de fondo al JPanel y establecemos el Layout Angle. Y vamos a agregar siempre como ejemplo otro componente, un nuevo componente, que es el JFile Chooser, que es para seleccionar archivos. Le damos la posición y el tamaño y lo agregamos al JPanel 3. Me le digo, este es otro componente que nosotros utilizamos. Por ejemplo, es un diálogo, es una ventana de diálogo en el cual usted puede seleccionar, digamos, si va a documentos, usted puede seleccionar todas las carpetas, se le muestran todas las carpetas, todos los archivos que están. Entonces usted puede navegar con él y tiene la opción de abrir un documento o guardar. Entonces este sería el componente para navegar en los archivos. Digamos, aquí yo estoy en el directorio de documentos y se me muestran todas las carpetas y archivos que tengo en él. Y aquí decimos, ¿verdad? Si selecciono alguna, lo voy a abrir o cancelo. Hasta el momento este está sin funcionalidad. Cuando ustedes lo realicen, van a poder entrar a las carpetas, todo, navegar en las carpetas, pero va a estar sin funcionalidad, no lo van a poder ver. Y tenemos una cuarta pestaña como ejemplo. Le damos el título, agregamos un JPanel, luego agregamos la pestaña, le damos el título que queramos que aparezca, el icono que es nulo, agregamos el JPanel, pasamos el JPanel y el tipo también lo definimos. Establecemos el color del fondo del JPanel y el layout en el cual vamos a ordenar los componentes. Como ejemplo, vamos a agregar unos componentes en la cuarta pestaña. También son componentes nuevos para que se vayan familiarizando con él. Como les digo, algunos de ellos ya lo hemos utilizado frecuentemente. Está el JSpinner. Vamos a agregar un JSpinner y vamos a establecer la posición y el tamaño y lo agregamos al panel de la pestaña 4. El JSpinner es un campo de entrada de línea única que permite al usuario seleccionar un valor. Y va en una secuencia. Va en secuencia, creo lo hemos utilizado. Podemos, si vamos con la flechita para arriba, va 1, 2, 3 y para el seleccionar un valor menor, vamos con la flechita que va hacia abajo. Agregamos un botón y también establecemos la posición y el tamaño y lo agregamos al JPanel. Y agregamos siempre en la pestaña 4 un tercer componente que es una barra de progreso. Esto también, ¿verdad? Estamos familiarizados con ello cuando instalamos, ahí vamos viendo cuánto lleva de instalado. Por ejemplo, a veces nos estresa cuando solo lleva el 5% y miramos que la barra todavía está vacía, ¿verdad? Que no avanza, que no hay avance en ella. Entonces le damos la posición y el tamaño y lo agregamos al JPanel 4. Y aquí tenemos los tres componentes, el JSpinner, el botón y esta sería la barra de progreso. Vamos a agregar solo, por ejemplo, una clase anónima en el botón y vamos a mostrar el 90%, al presionar el botón se va a mostrar que ya nuestra tarea lleva el 90% de avance. Entonces al presionar el botón, la barra se nos va a mostrar que lleva el 90% de avance. Y ahí como por ejemplo, les hablé de los iconos. Nosotros si queremos establecer iconos, aquí establecemos el método icon add, que nos va a pedir el índice donde se va a establecer ese icono, el índice del fichero o de la pestaña y también nos va a pedir la ruta del icono. Entonces ahí lo establecemos. Esto ya estamos familiarizados en establecer icono. Pero aquí es el second icon add, que es donde tenemos que establecer el índice donde se va a mostrar el icono. Si no hay el índice que nosotros establecemos, se va a generar una excepción. Y aquí tenemos el ejemplo, ya a ver, aquí están los iconos, tienen que ser pequeños, ¿verdad? Aquí aún está muy grande. Y hay otro ejemplo, sería establecer el fondo del título de la pestaña y utilizamos el Save Background Add. Es muy diferente a solo Save Background. ¿Por qué? El que termina en AT nos pide el índice y tenemos que establecer el índice porque si no, no se va a saber a cuál de las pestañas es que le va a establecer. Y también, o sea, si establecemos aquí un índice que no está definido, nos va a generar una excepción. Aquí los índices, recuerden, son arreglos, empiezan con 0. Y aquí establecí en el índice 2 y el 3, aquí están los colores. Para que lo tengan de ejemplo y si lo quieren utilizar, en algún momento lo puedan hacer. Y ese sería el ejemplo del componente JTAG.
Entonces aquí tenemos el componente ya en ejecución. Tenemos las pestañas por el cual el usuario puede navegar. Tenemos la primera pestaña que va a estar siempre, es la predeterminada para que esté seleccionada. Vamos a la pestaña 2 y tenemos el componente, como les dije, aquí esta es otro mismo JTP y podemos navegar en él. Ahí lo tenemos. Es sin funcionalidad, solamente era el ejemplo. Tenemos la pestaña 3, aquí por los iconos que están muy grandes no me tengo accesible el botón de abrir. Pero aquí yo puedo navegar, puedo abrir las carpetas, puedo irme a otras secciones. Lo que no puedo hacer es presionar el botón de abrir y poder abrir el documento. Es lo único que no se puede hacer, ya sería otro código. Si tenemos todo esto, está en funcionamiento, podemos accesar a ellos. Queremos crear una nueva carpeta y darle el nombre, ahí lo tenemos. Y está lo que creamos. Y puedo ver la forma en que puedo verlo, lo puedo seleccionar. Como les digo, lo único que no se puede es abrir un documento. Solamente lo seleccionamos, pero no lo podemos abrir. Ahí. En la pestaña 4 tenemos el componente spinner, con el cual nosotros podemos ir estableciendo el valor que necesitemos. Este es un componente que ya hemos utilizado, por ejemplo, en las aplicaciones de Office. Cuando queremos establecer un margen, entonces se nos muestra un componente para establecer esos valores. Tenemos la barra de progreso. Al presionar este botón barra, pues se nos muestra un avance. Por aquí va el avance. Esto hay que editar el código para que vaya poco a poco viéndose el progreso. Aquí de una vez se nos muestra el avance del audio. Entonces, en un solo ejemplo hemos utilizado varios componentes, algunos sin funcionalidad, pero ya sabemos cómo crearlos.